¿Qué tal amigos de Sin embargo? Gracias, muchas gracias como cada semana por apoyarnos con su atención, por compartir nuestro trabajo con sus familiares, con sus amigos, por recomendarlo, pues de esa manera nos apoyan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Por fin, la Fiscalía General de la República dio un primer paso en la persecución de un presunto delincuente muy elusivo. Pero hay varios por ahí que andan sueltos y que también deberían de tener la atención y el interés de la Fiscalía General de la República. Ese asunto es sobre el cual hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. El cumplimiento estricto de los deberes no implica mérito relevante y por lo mismo no obliga a algún reconocimiento especial. Cuando la gente elige a un presunto servidor público, lo hace porque supone que está capacitado para realizar la tarea que le será encomendada, que se conducirá con responsabilidad y honradez en el desempeño de sus funciones, al margen de corruptelas y fragilidades de carácter o de principios que pongan en entredicho su honorabilidad. A nadie se le obliga a competir por un cargo o aceptar alguna responsabilidad en el servicio público. Por eso es mayor el compromiso y muy justificada la exigencia de la gente. De ahí se deriva la demanda de la sociedad de que quienes traicionan su confianza e incurren en corruptelas o delitos deben ser sancionados con energía. Y por eso la sociedad demanda con singular urgencia que las promesas del combate a la corrupción que los gobiernos de la Cuarta Transformación han predicado cotidianamente se cumplan en los hechos concretos. La gente observa con mucho interés la petición de extradición formulada por el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos para que el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea entregado a autoridades de nuestro país para que sea puesto a disposición de un juez que decida su culpabilidad o inocencia luego de ser sometido a proceso. Pero la gente también espera que se siga el procedimiento obligado para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido con el apodo de Alito, actual senador de la República, que contamina y envenena con su presencia una de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión y que es reclamado por la Fiscalía General de la República y por la Fiscalía de Campeche para que responda por los delitos de los que se le acusa. Y como el buen juez por su casa empieza, sería deseable también que se abriera una carpeta de investigación formal, seria, profesional, para indagar la conducta del senador de Morena, ex coordinador de sus legisladores en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado a través de su incondicional exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, a quien se le atribuye la formación y operación del grupo delictivo conocido como La Barredora. En septiembre del año pasado, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido en Paraguay y entonces se profundizaron las dudas sobre la probidad de Adán Augusto López Hernández. Veamos el primer caso. El gobierno de México ya tramitó la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, pero hasta el momento no hay noticias de que la administración estadounidense haya iniciado el procedimiento. Esto refiere a una nota publicada por el periódico Reforma el pasado lunes 16 de febrero del 2026,
firmada por el reportero Abel Barajas. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó al Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas la presentación de la solicitud a la Embajada de Estados Unidos en México. Esto señala la nota del periódico Reforma, en donde se advierte que fuentes federales indicaron que la Fiscalía General de la República pidió gestionar la solicitud de extradición ante Estados Unidos con base en la orden de aprehensión emitida el 4 de octubre de 2022. Se trata del mandamiento de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero contra García Cabeza de Vaca. Desde el 2021, cuando era gobernador en funciones en el estado de Tamaulipas, la Fiscalía General de la República solicitó la declaración de procedencia de la acción penal para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional al panista García Cabeza de Vaca para ponerlo a disposición de una autoridad judicial, acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría del PAN, se negó a respaldar la resolución de la Cámara de Diputados Federal para quitarle la inmunidad constitucional y que fuera aprehendido para quedar a disposición de un juez. Entre amparos y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel y ha burlado el largo brazo de la justicia. García Cabeza de Vaca dejó la gubernatura de Tamaulipas a partir del primer minuto del sábado 1 de octubre del 2022. Desde entonces, ha utilizado toda clase de argucias jurídicas para evitar ser detenido y sometido a proceso. Tiene las nacionalidades estadounidense y mexicana y radica en Estados Unidos. Por eso, ya fue solicitada su extradición a México. ¿Y qué pasa con el protegido Alito? Bueno, el jueves 31 de julio del 2025 se anunció que la sección instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizaría por segunda ocasión desde 2022 si existían bases para iniciar un procedimiento legislativo que podría derivar en la declaración de procedencia de la acción penal en contra del senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y como consecuencia, la pérdida de la inmunidad constitucional que permitiría su detención y encarcelamiento. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusó a Moreno Cárdenas en julio pasado del presunto desvío de 83 millones de pesos. La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a Alito Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados Federal, apoyada en la presunción de que el dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero durante su gestión como gobernador en aquella entidad entre 2015 y 2019. El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora debido a que una diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdés, muy cercana a Alito Moreno, presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional respaldada por el tricolor para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en apoyo de tareas y de combate al crimen organizado, un asunto que fue y era prioritario para Morena y para el gobierno de la Cuarta Transformación.
La referida reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados y Senadores entre septiembre y octubre del 2022 y curiosamente, desde entonces quedó congelada la posibilidad de que Alito Moreno perdiera el fuero y la inmunidad constitucional. ¿Y qué pasa con el amigo de Adán? Preso ahora en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser jefe del cártel La Barredora de Tabasco, sirvió desde 1992 a los gobernadores Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz, todos ellos priistas que lo tenían como uno de los suyos. Pero finalmente, Bermúdez Requena se encumbró cuando Adán Augusto llegó a la gubernatura de Tabasco en los comicios del 2018. Y luego, Adán Augusto fue poderoso secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador para asumir después la coordinación de los legisladores de Morena en el Senado de la República. La seguridad pública se pudrió en Tabasco y Adán Augusto está obligado por lo menos a ofrecer una explicación pública, al margen de que pudieran imputársele otro tipo de responsabilidades o delitos. Adán Augusto fue invitado a ser secretario de Gobernación por su amigo Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021 y lo relevó en el cargo de gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos, quien mantuvo como secretario de Seguridad a Bermúdez Requena. De tal manera que mientras Adán Augusto fue secretario de Gobernación a partir del 26 de agosto del 2021 y luego frustrado candidato presidencial, Bermúdez Requena permaneció como encargado de la seguridad en Tabasco hasta que su presencia se convirtió en un problema para la administración estatal, pues el 22 de diciembre del 2023 fue atacada su residencia en el fraccionamiento campestre de Villahermosa por un grupo armado que pretendía matarlo, integrado por gente del cártel Jalisco Nueva Generación, luego que se rompió la alianza entre ese grupo criminal y la Barredora. 2 semanas después, en los primeros días del 2024, Bermúdez Requena renunció a su cargo. Los tres casos son emblemáticos de que la corrupción en México no distingue colores ni partidos. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien todavía le restan 5 años en el poder, está obligada a actuar con energía y honradez en contra de políticos marrulleros que han defraudado la confianza del pueblo. Solo así podría preservarse y legitimarse la permanencia de la Cuarta Transformación en el máximo poder de la República. Porque tanto en la política como en el amor, los desengaños son muy dolorosos y en ocasiones fatales. Gracias amigos por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.